Me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina de Radar Metropolitano Marco Antonio Jasso, que es el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Distrito Federal. Marco Antonio, buenas tardes. Miguel, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias nuevamente por abrir este espacio. Oye, tuvimos la oportunidad de platicar la semana pasada contigo acerca de los estudios, los análisis que realizó Coneval, y bueno, hubo varias interpretaciones por una parte de la opinión pública. Pues nos fuimos más por la parte de la pobreza, los números de pobres. Digamos que nos gusta más la sangre, ¿no? Nos gusta más hablar de lo escandaloso, pero ya entrando en detalles, sí nos gustaría que nos platicaras, y tenemos aquí un poquito más de tiempo en este espacio informativo, para que nos detalles algunas cosas importantes que debemos de conocer. Yo creo que muchos sectores aquí que nos escuchan en Radar Metropolitano, antes de tomar las grandes decisiones a nivel micro, a nivel familia inclusive, bueno, hay que saber cómo estamos para ver qué corregimos, a dónde nos podemos dirigir, y creo que esa información pues tú la tienes. Muchas gracias, Miguel. Fíjate que sí, desde que se dio a conocer las cifras del Coneval el viernes, se ha generado mucha polémica. Y yo, como te comentaba el jueves pasado, es un tema que merece toda la atención, toda la seriedad, porque no es un problema nuevo. Y tampoco se vale el politizar un problema, porque además detrás de esas cifras hay familias, hay personas que tienen nombre y apellido, y todos los días sufren los embates de la pobreza. Por eso es bien importante analizar el tema con la mayor seriedad posible. Muy bien. A ver, venga, ¿por qué punto quieres arrancar? Me gustaría primero comentarte que la pobreza ha venido evolucionando durante las últimas décadas, pero también ha venido evolucionando la forma en cómo medir. Sí. Antes el ingreso se tomaba como la única variable. Hoy la Cámara de Diputados y Senadores, desde el 2008, aprobó que se incluyan otros indicadores, como es la educación, la salud, los servicios básicos de la vivienda, el acceso a la alimentación, para tener un contexto integral de qué es la pobreza. Nosotros nos imaginamos a la gente en pobreza, y sobre todo aquí en el Distrito Federal, de ciertas situaciones, por ejemplo el hecho de que no solo tengan para comer, pero si nosotros salimos a la calle y realmente vemos el rostro de la pobreza en el Distrito Federal, nos vamos a dar cuenta que la pobreza significa una casa con piso de tierra, que la pobreza significa una casa con techos de lámina o paredes de cartón. Además son familias que todos los días tienen que luchar, salir a la calle para llevar los alimentos mínimos a sus casas. Por eso es importante tomar en cuenta todos estos factores, y que además otro factor relevante y que ha impactado en las cifras que se dieron a conocer el viernes fue la crisis internacional, una crisis que vino de fuera, y que, a diferencia de otras crisis que hemos vivido en el pasado, que fue originada por el propio gobierno, esta vino del exterior y que ha tenido impactos importantes en otros países. Hay millones de personas que se han quedado sin empleo, hay millones de personas que han perdido sus ahorros, hay millones de personas que han visto afectadas sus pensiones. Hoy, gracias a la política social, a la política económica del presidente Calderón, una política responsable y oportuna, hoy en México no estamos padeciendo lo que hoy están sufriendo otros países. Bien, los puntos que nos queremos enfocar, ¿cuáles serían en este sentido? Mira, yo te diría primero que tomando en cuenta la metodología con la que se mide la pobreza, que el Coneval estima la pobreza a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, en 5 de las 6 carencias o indicadores que se toman para medir esta pobreza, en el Distrito Federal ha disminuido. Es decir, hoy hay menos personas que presentan un rezago educativo. Hoy hay más personas que tienen accesos a servicios de salud. Hoy hay más personas en el Distrito Federal que han mejorado sus condiciones y su calidad en la vivienda. Hoy hay más personas en el Distrito Federal que cuentan con drenaje, con agua potable, con electricidad en sus viviendas. Y ello ha sido gracias a la política social, a los programas sociales del gobierno federal que se han implementado aquí en el Distrito Federal. Por ello es importante comentar que la pobreza ha disminuido en cuanto a esas carencias sociales. De acuerdo.
Si bien es cierto, como proporción de la población, la pobreza que se encuentra en situación extrema, la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, tuvo un incremento marginal. Es decir, en 2008, el 2.1% de la población se encontraba en pobreza multidimensional extrema. Sí. Hoy, o en 2010, es el 2.2%. Es decir, apenas incrementó 0.1 puntos porcentuales. Esto significa que son aquellas familias que ganan menos de 1,000 pesos y que presentan al menos una carencia. Bien. La población que se encuentra en situación de pobreza moderada, es decir, aquella que su ingreso está entre 1,000 y 2,000 pesos y presentan al menos una carencia de estas que te acabo de comentar, se incrementó en apenas 0.7 puntos porcentuales. Es decir, en otras palabras, 1 de cada 4 personas en el Distrito Federal hoy se encuentra en situación de pobreza moderada. Vale. Ahora, esto indudablemente, pues eso como bien lo mencionas, ¿no? Para algunos grupos es un botín político y en este caso el gobierno del Distrito Federal, bueno, va a decir, bueno, nosotros hicimos lo nuestro, ahí están las tarjetas para los viejitos, etcétera, 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 etcétera. Pero yo te preguntaría en este sentido, bueno, ¿y cuáles son los programas del gobierno federal? Porque a lo mejor la gente no los conoce del todo. ¿Nos puedes platicar de ellos? Sí, por supuesto. La delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Distrito Federal tiene a su cargo 9 programas sociales. Y si quieres te comento los más relevantes y los que tienen un impacto directo en estos resultados. Adelante. Hay un programa que se llama el programa Estancias Infantiles. Está orientado a apoyar a aquellas madres trabajadoras, a aquellas madres solteras, a aquellas madres que son pilar de sus hogares. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Esa mamá o ese estudiante que hoy tiene un hijo no tenía un lugar donde dejar a sus hijos para ir a trabajar y generar ingresos. Hoy, gracias a este programa, se atienden a 20,500 niños todos los días en las más de 600 estancias infantiles que están abiertas aquí en el Distrito Federal. Bien. ¿Esto qué significa? Que se les da oportunidad a muchas madres a que salgan al mercado de trabajo, a encontrar un empleo que les permita o complementar o tener un ingreso para sus familias. Claro. También a través del programa Oportunidades, hoy hay más de 24,000 niños y jóvenes que reciben una beca. Y gracias a esa beca les permite asistir a la escuela. Esa escuela que les va a tener y les va a generar herramientas para que en un futuro se puedan defender. También hay un programa que se llama el Programa de Atención a Zonas Prioritarias, que hemos colocado cerca de 24,000 pisos firmes en igual número de viviendas. ¿Qué significa tener un piso firme en lugar de un piso de tierra? La diferencia es diametral. Yo quisiera invitar y además a tu público a que conozcan qué es lo que es vivir en una vivienda con piso de tierra, donde todos los días se le tiene que echar agua para que el polvo no se levante y ese polvo no llegue a los alimentos. Y que los niños, los jóvenes y los adultos mayores estén en un contacto permanente con las bacterias. Que eso se refleja en enfermedades del estómago o en enfermedades respiratorias. Y por eso los padres de repente se preguntan, oye, hoy mi hija amaneció con diarrea y el día siguiente tiene gripa y el día siguiente otra vez diarrea. Esa es la gran diferencia, ¿no? El tener y el contar, el mejorar las condiciones y la calidad de vida de las viviendas. Te platico un caso. En Milpalta, el año pasado estábamos colocando pisos firmes ahí. Sale una señora y nos dice, oye, el programa sí es cierto. Y además el programa es de a de veras. Me puse a platicar con la señora y me comenta ella que le dio mucho gusto porque hacía 6 meses a su mamá que vive en Oaxaca, también a su vivienda le habían llegado Cedesol, el gobierno federal le había colocado un piso firme en su vivienda. Qué interesante. Entonces ella soñaba con tener un piso firme aquí en México y llevaba 15 años viviendo en la delegación Milpalta en una vivienda con piso de tierra. Le dio mucho gusto y a partir de ahí se han mejorado las condiciones y la calidad de vida de esa señora. O en el programa, que te comentaba, en el programa de estancias infantiles, te puedo platicar casos tan tristes que a nosotros nos dan la oportunidad de reforzar los esfuerzos y de reorientar las energías para tratar de satisfacer esas necesidades. Claro. Alguna vez en una estancia infantil en Coyoacán,
conocimos a una señora de 70 años que se hacía cargo de su nieta, porque resulta... Como en muchos casos, ¿verdad? En muchos casos, que es desafortunadamente es algo que se va generalizando. Resulta que la hija, el esposo deja a la hija, y la hija pues se vuelve adicta a las drogas. Y en una ocasión llegó con la abuela de la niña y le vende a la niña. Válgame. Y desaparece. Se va con otra persona. La abuela se hace cargo de la nieta. La abuela pues de 70 años no tiene un empleo, sin trabajo, sin poder generar ingresos. Y encuentra el programa de estancias infantiles, lleva a su nieta de cerca de 3 años y todos los días va la niña a la estancia infantil. ¿Cuál es la diferencia? Es que al menos esa niña tiene aseguradas 2 comidas al día. Claro. Y al menos una colación. Y lo más importante es que le permite convivir con niños de su edad. Pues sí. Aquí lo más loable de esa responsable, de esa encargada de esa estancia infantil, es que además los fines de semana les manda el itacate para que pueda la niña tenga que comer los fines de semana. De verdad, la política social, los programas sociales del gobierno federal han transformado la vida de millones de familias en el Distrito Federal. Por eso, cada vez que se politiza el tema de la pobreza, nos da coraje. A mí de verdad me da coraje, claro, porque hay mucha gente piensa que desde el escritorio se pueden tomar decisiones. Sí, pues es muy fácil. Se puede levantar la mano y se puede criticar cuando realmente se desconoce cuál es la realidad de millones de familias en el Distrito Federal y en todo el país. Yo sé que todavía tenemos varios minutos aquí para platicar contigo, Marco Antonio, pero me gustaría que nos dieran los números telefónicos. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Porque créeme que este tipo de programas hay muchas madres, muchas mamás, muchos papás, muchas abuelitas que les gustaría saber dónde les pueden ayudar, porque desgraciadamente a veces en varias delegaciones políticas aquí en la capital mexicana lo condicionan el apoyo. Sí, fíjate que es algo que hemos tratado de luchar y de erradicar. Sí. Nosotros en cada evento público, y ahorita además voy a aprovechar este espacio que tan amablemente nos brindas para comentarle a todo tu auditorio que los programas del gobierno federal son públicos, son gratuitos, son ajenos a cualquier partido político, que nadie puede condicionar la entrega. Abiertamente puedo preguntar si no tiene nada que ver con el PAN, o sea, si no les condicionan el voto a favor del PAN. De ninguna manera. Perfecto. De ninguna manera. Es importante que